Bueno, entonces en este camino de reconocer las funciones como valores, ya hemos visto que las funciones pueden ser parámetro o pueden ser anónimas, y entonces vamos a ver que las funciones también pueden devolverse como resultado de un cálculo. Entonces, volvamos a mirar en el ejemplo de la suma que hay aquí. Fíjense que aunque ya podíamos pasar funciones anónimas aquí como parámetro, definimos suma enteros como la suma pasándole esas funciones, o sea, suma enteros como una función que recibe A y B y devuelve la suma con estas dos funciones y A y B idénticas. Lo mismo pasó con la suma de cuadrados, pasé A y B idénticos y la suma alternada. Entonces pareciera que a A y B no les pasa nada. Entonces podría hacer lo mismo sin necesidad de, o sea, teniendo en cuenta que esos parámetros no se tocan, o sea, podría hacer algo para seguir ahorrando y seguir reutilizando eh, código. Entonces la respuesta es sí. Entonces vamos a reescribir suma de la siguiente manera. Suma, primero suma. Voy a ponerlo aquí, que es que aquí me gusta como se ve más, me gusta más como se ve aquí. Entonces vamos a redefinir suma así. Se llama suma 2. Recibe F, prox, tal. Fíjense, y no devuelve, no recibe ni A ni B, sino que dice que devuelve una función. Una función que recibe dos cosas, esas van a ser A y B, dos enteros y devuelve un entero. O sea que suma 2 ya no va a devolver un entero. Suma aquí, suma devolvía suma, ¿dónde está suma? Suma devolvía un entero. Recibía las funciones como parámetro, pero también recibía A y B y devolvía un entero. Este suma 2 ya no recibe, ya no devuelve un entero, devuelve es una función que recibe parejas de enteros y devuelve un entero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí adentro vamos a definir una función suma f, no importa por ahora cómo la definimos, y luego el cuerpo de suma 2 es devolver suma f. O sea, no suma f aplicada a nada, devuelve la función que se llama suma f. O sea que suma 2 recibe dos funciones y devuelve como resultado una función. ¿Sí? No aplicada a nada, devuelve una función para aplicar. Ahora, ¿qué hace esa función? Esa función que él devuelve es una función, se llama suma f, que recibe dos enteros, devuelve un entero, y que lo que hace es que mira que si el primer entero es mayor que el segundo, vuelve cero, y si no, entonces aplica f de a, la f de suma 2, y vuelve aplica suma f con prox de a, b. O sea, fíjense que este suma f es la función que va a hacer la suma que tenga que hacer entre a y b, según la f que entró aquí como parámetro y según la prox que entró aquí como parámetro. Pero lo que devuelvo es la función que hace eso, no hacer eso, sino la función que hace eso. Entonces, miren, este es suma 2, este es suma 2. Entonces, dice, suma 2 es una función que recibe dos funciones y devuelve una función. El tipo de la función que devuelve es entero, entero, entero. Entonces, yo podría coger suma 2, pasarle solo sus dos parámetros, que son la identidad y el sumar 1. Si yo hago eso, entonces él me dice, ya yo le devuelvo una función. Entonces, si yo quiero hacer algo con esa función, yo podría decir, ah, bueno, con esa función que me devuelve, aplíquela en 1, 10. Y entonces me vuelve la suma de los enteros del 1 al 10. O sea, es la prueba de que este señor es una función. Lo que devuelve esto es una función, no un valor. Y luego a esa función yo se la aplico en una pareja de enteros y me devuelve lo que tenga que devolverme. O sea que ahora tenemos funciones que devuelven funciones. Esa es la tercera característica
de una función, eh, que es tratada como dato. No solamente puedo entrarla como dato, sino puedo devolverla como resultado de un cálculo. Bien. ¿Listo? Bien. Ahora hay una práctica muy útil en programación funcional que se llama la currificación, que no hemos sabido cómo traducirla en español. Entonces, le dice uno como si la tradujera en inglés. Pero ¿por qué no sabemos cómo traducirla en inglés? Porque Curry, pues es un jugador de baloncesto, entonces Stephen Curry que juega en los Warriors, pero no es el que se inventó esto. El que se inventó esto es otro de apellido Curry, y entonces se inventó esto y entonces lo llamaron currying, hacer lo que él se inventó. Y en español, pues, ¿qué le decimos? Currificación. Pero bueno, les voy a explicar en qué consiste y pues en nuestro lenguaje, bueno, ¿cómo? Almohazar. ¿Y qué es almohazar? Ese tampoco lo conozco. ¿Pero qué significa eso en español? Bueno, sí, como el curry, es decir, que usan los asiáticos. Bueno, pero nada que ver, nada que ver. O sea, lo que quiero decir es, busquen lo que busquen, no van a encontrar una buena traducción, entonces uno le dice purificación. ¿En qué consiste la currificación? Entonces, ya les voy a decir. Una práctica frecuente en programación funcional es la denominada currificación. Entonces, ¿en qué consiste? O sea, haga de cuenta que les voy a enseñar una nueva palabra y les voy a decir cómo se define. Consiste en ver todas las funciones como funciones de un solo argumento. O sea, una función solo recibe un argumento y devuelve uno. ¿Cómo así que recibe? No, si yo necesito que reciba A y B, no. Todas las funciones reciben un argumento y devuelven uno. Entonces, ¿cómo hago con las funciones que reciben más? Entonces, la idea es la siguiente. Matemáticamente hay un conjunto que es el conjunto de todas las funciones de A que van de A y llegan a B. Ese es un conjunto. Todas las funciones de entero del entero es un conjunto. Hay muchísimas funciones de enteros del entero. Entonces, ese es un conjunto, el conjunto de las funciones. Y a ese conjunto se le denota con este nombre en matemáticas. V a la A, como si fuera B a la A. Pero son las funciones que salen de A y llegan a B. Es el conjunto de todas las funciones que salen de A y llegan a B. Y entonces ahora, o sea, son funciones de un solo argumento. Entonces ahora miren lo que vamos a hacer. Sea f una función de esas de dos argumentos, que reciben A y B y devuelve algo en C. O sea, los que recibían dos argumentos. Entonces la vamos a volver una función de un argumento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa? Y a eso es lo que se llama llamar currificar la función. Entonces la idea es la siguiente. Con sea fc, la función que dado un elemento de A, devuelve una función que recibe elementos de B y devuelve elementos de C. O sea, fc es una función que, dado A, devuelve una función que recibe elementos de B y devuelve elementos de C, pero devuelve una función. Entonces, la idea es que si yo hago fc evaluado en A, me devuelve una función G sub A, una función que va de B en C, pero no una función cualquiera, sino una función que cuando yo la evalúe en B, me va a dar f de A, B, la f original. O sea, f sub c de A me va a devolver una función que cuando la evalúe en B, me devuelve f de A, B. Entonces decimos que esta señora fc es la versión currificada de f. Currificada, ¿qué significa? Que es de un solo argumento. O sea, currificar significa coger una función de varios argumentos y volverla una función de uno solo. Entonces, f de A, B, que era lo que yo hacía antes, lo puedo conseguir haciendo la función currificada, evaluándola en A, y luego al resultado de eso, evaluarlo en B. O sea, FC no solamente me permite calcular F como lo haría antes, sino también me permite calcular otras funciones que no estaba pensado que fuera para eso. Todas las funciones FCDA para A en A. Entonces lo voy a poner con un ejemplo fácil, la suma. La suma es una función que recibe dos naturales, o dos enteros y devuelve un entero, ¿cierto? Digamos que esa es la suma. Entonces,
voy a definir, uf, entonces voy a definir la función suma currificada, que ya no recibe dos argumentos, sino solo uno, n, y devuelve entonces una función que recibe el otro argumento y devuelve el entero, la suma. O sea, es una función que recibe, entonces suma c que devuelve, recibe una función que recibe m y devuelve n más m, donde n es este que estaba aquí. Entonces, si yo hago suma c de 5, va a ser la función que suma 5 a lo que le pongan. Entonces, le ponen 15, le va a sumar 15, 5 a 15 y va a dar 20, ¿cierto? Eh, en, no sé si les queda claro, venga, les muestro, esto funcionando. Suma c, o sea, suma currificada. Entonces, ¿qué es suma c de 2? Esto va a decir que es una función. Pues, ¿qué es suma c de 2? Si es una función, suma c. Entonces yo voy a guardarla aquí. S2 igual a suma c de 2. Va a guardar el resultado en S2. ¿Qué dijo ahí? No, ya está. No, es que creo que hay que ponerlo así. Ah, ya sé que lo pasó. Sí, 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 tiene razón. Ni siquiera voy a ponerle bala. S2 es suma c de 2. Entonces, S2 es esa cosa. Entonces, ahora yo puedo coger S2 de 5, S2 de 8. O sea que S2, ¿qué es lo que hace? Le suma 2 al argumento. O sea que suma C lo que hace es devolverme suma C de algo, me devuelve la función que le va a sumar 4 a lo que le pongo. Por ejemplo, en este caso, suma C de 4. Entonces, val S4 igual suma C de 4. ¿Sí? Entonces, ahora ya hago S4 de 5, me va a dar 9. Y si hago S4 de 8, me va a dar 13, 12, igual 4. ¿Sí? Podría guardar la función. Como es una función, la ejecuto para el otro, exacto. Pero si yo quiero hacer la suma de A con B, entonces, si yo quiero hacer, eh, bueno, si yo quiero hacer la suma de A con B, entonces ella simplemente es, la suma de A con B simplemente es, coja la suma currificada, evalúe en A, esa le da la función que suma A. Y entonces aplíquela en B y esa le da la función que le suma a B. Entonces esa va a ser la función suma. O sea, esta suma de 2,5 pues va a sumar 2,5. Que- O sea, es la misma función, solo que ahora tenemos una capacidad de hacer cosas que antes no, como aplicar la función en un pedacito, no todos los argumentos. O sea, si usted coge suma definido con dos argumentos y le pasa solo uno, él le va a decir que eso está mal. Por ejemplo, def, una función f que recibe un entero, dos enteros, x y y que devuelve, digamos, voy a poner aquí x por 2 por y. Es decir, cualquier cosa. ¿Sí? O sea que si hago f de 2 5 me va a dar 20, ¿cierto? Listo. Pero si yo digo, no, yo quiero calcular f solo con 2, yo no me sé el otro parámetro. Y dice, no, eso no está bien, tiene que pasarme 2. Si la hago currificada, o sea, currificada, ¿cómo sería? Sería, voy a definir f currificada. Entonces, f currificada lo que hace es recibir x, que es un entero, ¿cierto? Y devolver otra función que recibe un entero
y devuelve un entero. Y la voy a definir así. Eh, entonces lo que devuelve es la función que recibe y devuelve x por 2 por y. ¿Qué le puse? X por 2 por y. Yo creo que esa quedó bien. Vamos a ver. Listo. Si yo le hago f, ¿cuánto fue que puse ahorita? 2,5, ¿no? Fc de 2 y luego 5 me da el mismo 20 que dio ahorita. Pero si yo no me sé el segundo parámetro y solo me sé el primero, digo que haga fc de 2, él dice, ah, bueno, también la puedo, le doy la función que le da el resto. Entonces ahora tengo muchas funciones, con currificación puedo tener muchas funciones, no solo una, ¿sí? Y me pueden faltar parámetros y puedo llamarla con los parámetros que tengo, ¿sí? Eso es como currificar. Eh, vamos a hacer un uso de currificar. eh, pero no, aquí voy a hacer un uso de currificar. Aquí, en este problema. No sé si va a ser de currificar. A ver, este es el problema, un problema para ilustrar lo que estamos haciendo. Considere el problema siguiente. Dada una función de los reales, quiero calcular su derivada, f', en un punto. Entonces voy a usar el pues, teorema o conocimiento matemático que dice que la derivada de f en un punto es más o menos f de x más dx menos f de x sobre dx cuando dx es el límite cuando x tiende a cero de eso. Luego, si cojo un dx muy chiquito, sería f de x más dx menos f de x sobre dx. Esa es la idea para calcular la derivada de f en x. Entonces, una solución sencilla en escala para sacar la derivada de una función eh, y dx es ¿cómo se llama? El delta. Entonces, es devolver una función que recibe un doble y devuelve f de x más de x, ¿cierto? O sea, esta es una función que devuelve una función. Miremos, la derivada. Pero aquí no usé currificada, pero ahorita lo voy a currificar para que vean. Entonces, la derivada, eh, esta es la función derivada. Y entonces, supongamos que mi función, la que quiero derivar, es el cubo, x al cubo. Entonces, defino x al cubo. Y entonces, ¿cuál es la derivada de x al cubo? 3x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, miremos si funciona. Eh, voy a llamar, vamos a llamar la derivada de x al cubo, esta, y entonces apliqué la función derivada, y entonces yo le puedo preguntar cuál es la derivada de x al cubo en 1, ¿cierto? Entonces me va a decir, da 3. O la derivada de x al cubo en 2. Entonces me va a decir 12 o algo parecido, ¿cierto? Bien, eso es una función que doble funciones. Pero si yo quisiera ahorita cambiar el delta y poner un delta más fino, me tocaría volver a definir una función cube con un delta más fino. Entonces, hubiera sido mejor definir mi derivada currificada así. Derivada, voy a llamarla derivada currificada, poner una C para que sepa que es currificada. O sea que ella recibe
una f, perfecto, recibe la f, pero no recibe sin un parámetro, porque curry no es sin un parámetro. Entonces, el otro es otro parámetro. Entonces, usted puede, y este otro parámetro, entonces no lo pone con comas, sino lo pone con paréntesis, así, para que quede que es un parámetro seguido de otro parámetro, ¿no? O sea, ahí quedó bien. Y entonces, si usted define esta, entonces igual para él, fíjese que la diferencia era aquí derivada, ¿dónde está derivada? Derivada era una función que recibía f y recibía y devolvía una función que deriva, y este igual, solamente que este me permitiría, por ejemplo, decir que me calcule la derivada del cubo, digamos, compararme con delta 0001 como estaba ahorita, y me la evalúe en 3. ¿Qué dice ahí? Ah, es que es derivada C, ¿cierto? Derivada currificada. 3x al cuadrado, casi 27, en 3. Bien, pero yo podría cambiarle el delta, y ahora voy a poner un delta diferente. Entonces no me tocó volver a definir la derivada, ¿sí? Y ya de pronto más exacto. O le puedo poner un delta más chiquito, y entonces va a ser más inexacto. Pero eso no lo hubiera podido hacer si no hubiera currificado. Porque entonces el parámetro suelto no lo puedo tratar como un parámetro suelto, tengo que tratar todo como uno solo. Entonces, si me pedía 3, le tengo que meter 3. En cambio, aquí yo le puedo meter los parámetros que yo quiero, y eso funciona. Eso es lo que llaman currificar. Pero tiene que ver con devolver funciones como respuesta. El currificar es una función que tenía dos o más argumentos, la vuelvo una que devuelve una función. Entonces tiene que ver con devolver funciones como respuesta. Ese es, bueno, y ese es el tema de hoy. Y ahí termina. Les recomiendo, o sea, fíjense, las clases no están atiborradas de conocimiento, pero sí estoy esperando que ustedes entonces pongan a correr esas cosas, las hagan correr, las pongan a funcionar y se den cuenta, hagan los mismos ejercicios o cosas, jueguen con eso. Si ustedes no juegan con eso, entonces no están aprendiendo, ¿cierto? Pero en la clase no venimos a hacer el juego está en los talleres y el juego está en el estudio. En la clase, conceptos fundamentales, poquitos que les queden claros para empezar a jugar con ellos. El taller de recursión, voy a parar aquí la grabación.